Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y hoy tenemos casa llena prácticamente aquí en nuestro programa. Están con nosotros Mariana Zaragoza, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios de Ibero Santa Fe. Mariana, muchas gracias. Está también con nosotros Juan Pablo Silva, responsable del PRAMI de Ibero Puebla. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias. Y está también con nosotros los sacerdotes. Samuel Lozano de los Santos, director de Iniciativa Quino en Nogales, Sonora. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y aquí a mi izquierda tengo al padre Pedro Pantoja, director asesor general de Casa Belén en Saltillo, y bueno, reconocido como un defensor de los migrantes y de los derechos laborales aquí en Coahuila. Y bueno, estamos aquí para hablar obviamente de temas migratorios, sobre todo bajo este contexto, ¿no?, que existe actualmente en nuestro país con el tema Donald Trump y bueno, en general toda la violencia que acontece ya desde hace varios años en nuestro país, pero hay distintas visiones dentro del tema migratorio. El padre Pedro Pantoja, en una conferencia que hace unos minutos dio en Sala Quino aquí en nuestra universidad, del plantel Laguna, hablaba de esta necesidad de abordar el tema desde una perspectiva económica también, ¿no? La cuestión del modelo neoliberal, el modelo económico que afecta a esta expulsión obligatoria de los hermanos migrantes. Vaya, para empezar esta discusión, este diálogo, no sé, Mariana, tú desde el Ibero Santa Fe, si nos pudieras hablar del diagnóstico general que puedan tener sobre el fenómeno migratorio. Prácticamente sabemos que no ha decrecido, sigue, al menos la migración centroamericana sigue con un flujo constante. ¿Cuál ves tú, cuál analizarías que es la perspectiva, el diagnóstico del tema migratorio, sobre todo ante este contexto de la política del presidente de Estados Unidos? Bueno, desde la Ibero Ciudad de México lo que vemos, sobre todo por nuestro trabajo que lo estamos encaminando a acompañamiento a albergues y defensores, sobre todo en el sur del país, pues lo que vemos es que la política de Trump en declaraciones es la política migratoria que está implementando el gobierno mexicano a lo largo de todo el territorio y sobre todo en la frontera sur, que se ve reflejado. El padre Pantoja puso una diapositiva muy clara que se muestra en dónde están como todos los operativos y los lugares en donde hay más violencia hacia las personas migrantes y refugiadas en el territorio mexicano. Lo que vemos es que es una política de externalización de la frontera, en donde el gobierno mexicano está haciendo un trabajo sucio, el trabajo sucio del gobierno de Estados Unidos, militarizando la frontera sur, pero ya no es nada más la frontera sur, es todo el territorio mexicano, deteniendo, secuestrando, deportando a migrantes en tránsito y personas refugiadas en todo el territorio, ¿no? Entonces, desde el 2014 que se implementó el plan integral Frontera Sur, es como lo que vemos más claramente en una política, ¿no? Que no significa que no sucedía antes, claro, pero ahora ya se está implementando. Entonces, pues antes que hablar del gobierno de Trump, que claro que hay toda una problemática en torno a lo que va a suceder con la población mexicana y latina que está en Estados Unidos, pues también el gobierno mexicano está implementando una política, y hace poco acaba de suceder una conferencia que se llamaba Conferencia de Seguridad para Centroamérica, en donde convocaban el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Esa conferencia fue en Miami, y pues sí, era discutir con empresarios y con gobiernos. No participó sociedad civil, fue una conferencia cerrada, discutir el tema de seguridad para la región desde un enfoque de seguridad militarizada y no de seguridad humana, que es la que deberíamos de tener, ¿no?, frente al fenómeno de la migración. Pero se puede hablar, Juan Pablo, de un fracaso de las políticas públicas en cuestiones de temas migratorios, o es una política pública bien cimentada, pero con intereses también muy bien reflejados? Estamos frente a una política migratoria totalmente inservible. No podemos decir que una política funciona cuando vemos detrás de ello asaltos, violaciones, secuestros, deportaciones masivas.
todo aquello que vaya contra la dignidad del ser humano no puede ser considerado exitoso. Y es que ahorita estamos en un momento en donde la migración ha rebasado totalmente las estructuras de los estados. Es una tendencia global. El mundo en las últimas 2 décadas ha experimentado un aumento migratorio enorme. Estamos hablando del 3.3% de la población mundial, quienes viven fuera de sus estados de origen. Y de ellos se dice el 10-15% son personas indocumentadas. Todos los estados están tendiendo a tener políticas migratorias cerradas, políticas migratorias que atacan a estas personas que vienen de fuera. El miedo a la otredad y la xenofobia está presente. Entonces, definitivamente es imposible hablar de un éxito en términos de políticas migratorias. ¿Cómo se ven, padre Samuel, estas políticas desde la frontera norte, digamos, no solo la frontera sur de México con Centroamérica, sino la frontera mexicana con los Estados Unidos? ¿Cómo ve estas políticas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en Nogales, Sonora, estamos recibiendo a los deportados y bueno, también a los que van en tránsito. Me parece que estas políticas antimigratorias, leyes antimigratorias y todo lo que Donald Trump estuvo anunciando de la construcción de muros y todo lo que conlleva, creo que una de las cosas más alarmantes, más preocupantes, es la dureza de corazón que es el muro, o sea, más destructivo que hay en cuestiones migratorias. Creo que desde que entran nuestros hermanos centroamericanos a México, se topan con un muro muy fuerte, que es lo que ya estaban diciendo, esta cuestión de la militarización, el crimen organizado, las mafias y uno que otro ciudadano que también por ahí pone su propio muro para impedir que estos hermanos centroamericanos puedan hacer un tránsito seguro. Al llegar a la frontera de los Estados Unidos, hablo en el caso de Nogales, igual está ahí estas políticas antimigratorias en todo su apogeo. O sea, y más que ese muro físico que hay ahí, o sea, el muro de la dureza de corazón que está en muchas personas, o sea, sobre todo, y hablo yo del crimen organizado, de la mafia, incluso de los mismos coyotes y enganchadores. O sea, no les importa el sufrimiento de estas personas que buscan una mejor calidad de vida. No les interesa para nada, ¿verdad? No les conmueve ni el llanto de los niños ni el llanto de las mujeres por el trato tan cruel que se les está dando. Ahora, como tampoco le interesa o a lo mejor sí, pero no es algo que ha detenido, pues este mensaje de Donald Trump de construir un muro, la realidad es que no va a detener el flujo migratorio, ¿no? Así es. En ese sentido, padre Pedro Pantoja, asesor de la Casa Belén en Saltillo, este mensaje, ¿usted cómo lo descifra, ¿no? Más allá de la cuestión de infraestructura que pudiera ser, este tema de un mensaje que busca más, creo yo, difundir miedo, pues, ¿no? Entre la gente. ¿Cómo podría aterrizar? Sí, indudablemente que es un cavernícola el señor que está en Estados Unidos. ¿Cómo ha logrado posicionarse a pesar de tantas burradas que dice, verdad? Es que la misma sociedad está de acuerdo, la mayoría de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que en alguna forma tenemos que engrandecer la potencialidad de la migración, tanto los que vienen migrantes forzados como los refugiados. Tenemos que ver una dimensión muy grande.
todos los defensores y defensoras, a esta gente la hemos llamado caminantes de la esperanza, ¿no? Y una frase tan significativa como la del migrante, que nosotros los miércoles hacemos un planteamiento a los migrantes, porque como los jueves hay una presentación de los migrantes desalentados que por enfermedad de su familia o porque ya nadie los quiso ayudar o porque están aterrorizados por el crimen organizado y todo, nos solicitan que hagamos su trámite con migración para el logro que logramos de un retorno digno y seguro, ¿no? Hay otros que precisamente van a atravesar el río Bravo y me dicen, sí, le tenemos terror a Trump, le tenemos terror al crimen organizado, sobre todo cuando he visto las muertes también en el río Bravo, pero más miedo le tenemos al hambre y a la violencia de Centroamérica. A la migración no la detiene nadie. Y yo creo que vamos a llegar en un momento en que si se construye el muro, lo vamos a dinamitar de alguna forma, ¿no? Y estoy hablando en serio, ¿verdad? Porque no es posible eso, ¿no? Cuando yo le he dicho al gobierno mexicano, ¿por qué no denuncias al Estado norteamericano con la separación de niños y padres de familia, ¿verdad? Porque la detención es sumamente humillante y dolorosa. Los niños se quedaron en casa solos porque el papá y la mamá se fueron a trabajar y la detención es a la salida de las fábricas o en los supermercados o en la calle, ¿no? Y no le avisan a los niños que sus papás ya están en el proceso de deportación o en la cárcel, que es como utilizan también, o encadenados, como decía el padre Samuel, ¿verdad? Ni siquiera les van a notificar. Después creo que llega un aviso de que va a haber una atención de una trabajadora social que los va a llevar a algún albergue, ¿verdad? Entonces, ni las Naciones Unidas ni el gobierno mexicano ha denunciado eso, ¿verdad? Decía aquí Mariana, cómo son gemelas las dos políticas, tanto de Trump como de México, pero creo que por otro lado, nosotros como defensores tenemos que creer que la migración atraviesa los muros, que la migración no va a ser detenida por la violencia ni por el racismo de Estados Unidos de ninguna manera. Por eso México debe entender también cómo puede convertirse en país de destino a través de, en contra de toda la política como es el plan Frontera Sur, como son todas las deportaciones de más de 40,000 niños, que muchos de ellos regresaron para ser asesinados, ¿verdad? Esa política no meramente restrictiva, sino criminal, pero no se va a poder detener a quienes luchan por su dignidad, por su vida, en contra de su hambre y de su violencia. Bajo esa premisa que menciona Padre Pedro Pantoja, y me quedo aquí con usted con la siguiente pregunta, se ha hablado ya en general de los distintos factores de expulsión de los migrantes, pero no pareciera que sigue sin atacarse este origen, esta raíz estructural. Yo creo que es el reto de ir avanzando, no solamente en el aspecto cualitativo del refugio. Estamos ensangrentados desde Centroamérica hasta México, ¿verdad? Creo que ya la sangre nos hace compartir un futuro de lucha muy grande. Ahora que estuvieron las madres y las esposas de los 72 en Saltillo, esto ha sido no un acto de simplemente de secar sus lágrimas, sino de decirles que de alguna forma, como pasa también con los desaparecidos, ¿verdad? Con los desaparecidos que estamos peleando en la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, ¿no? Tenemos que regionalizar
la búsqueda, la lucha y las nuevas estructuras de la lucha social por la migración. Es decir, tenemos que llegar a como dé lugar a que también unidos con las familias y las comunidades de origen de la migración centroamericana, si el gobierno no llega, cuando se celebró el 2016 el 5º aniversario de la ley de migración, la nueva legislación, ¿verdad? Yo les decía, bueno, no se puede celebrar si no se hacen convenios realmente humanitarios y de respeto con Centroamérica. Es decir, la migración nos ha unido ya. Entonces, tenemos que estar allí presentes también en sus comunidades de origen, a ver cómo le hacemos. Pero entonces, ¿para qué estamos peleando los derechos humanos si los ubicamos nada más en un espacio tan reducido? Creo yo que ya estamos regionalizando y se regionaliza no solamente el combate contra la injusticia, sino la reestructuración. ¿Cómo pensar, por ejemplo, que nuestros migrantes que están en nuestras casas del migrante, como decía yo, de víctimas se conviertan en sujetos para retornar a sus países como líderes sociales muy fuertes, ¿no? Creo que allí ya estaríamos tocando las causas estructurales de la migración, que es la violencia, la pobreza, la miseria y todo eso. Creo que tenemos que armar más planificación para llegar hasta allí, como lo hemos estado haciendo, porque estamos devolviendo los cadáveres, por ejemplo, de los 72. Hemos tenido que estar en las comunidades de Progreso, de San Pedro Sula, de Tegucigalpa o de Antigua en Guatemala, ¿verdad? Creo que ya estamos regionalizando. Entonces, estamos tocando ya allí las causas estructurales de la migración centroamericana. Pero, Padre Samuel, ¿qué tan lejos estamos todavía de regionalizar esto desde la perspectiva clerical, religiosa, la social, la empresarial, qué sé yo, desde distintas perspectivas? ¿Qué tan lejos está todavía de llegar a esto? Bueno, sí, todavía nos queda algo lejos, pero sí creo que se están dando pasos dentro de todas estas organizaciones, por así decir, que nombraste. Me parece que esta cuestión de las redes de albergues donde se atiende a toda esta población migrante, cada día estamos más conscientes de la necesidad de estar tejiendo estas redes, estar compartiendo experiencias, estar también analizando la realidad y estar queriendo responder a lo que esta misma realidad nos va exigiendo. Entonces yo creo que es una de las cosas que tenemos que continuar fortaleciendo. Y ya hay redes, ¿no? Y a estas redes, por supuesto, que pertenecen organizaciones religiosas, a sacerdotes, y etcétera. Y creo que de esa manera es como podemos ir avanzando en esta cuestión de la regionalización. Uh-huh. O sea, por ejemplo, allá en Nogales tenemos la Red Migrante Sonora de la región, que cada día estamos más conscientes de la necesidad y de la urgencia de atender a todos estos migrantes que llegan deportados por ese verdadero terremoto y huracán que está ocasionando muchísimos daños y que se llama Donald Trump. Sí. O sea, seguro. Y creo que hay otras redes también en diferentes regiones que están atendiendo toda esta realidad. Mariana, Juan Pablo, el padre Pedro Pantoja en su intervención hace algunos minutos en la sala Quino hablaba de esta necesidad de pasar ya de la cuestión digamos caritativa, ¿no? a una cuestión ya un poco más profunda. Desde la academia, desde las universidades, ¿qué se ha dejado de hacer y qué se necesita hacer para lograr esto? Mira, desde la Ibero Ciudad de México realmente vemos que hay que dejar que las personas migrantes y refugiadas sean las que tomen la voz, las que trabajen en red también y las que tomen la palabra, ¿no? Como te decía. Nosotras sí lo vemos como un tema prioritario. Creemos que un error dentro de las universidades, sobre todo entre académicas y no académicas, es que creemos
que nuestros ojos y nuestra voz y nuestra escritura es la verdadera, ¿no? Y también pasar de ver a las personas migrantes como objeto de estudio o como objeto de ayuda, y más bien como simples informes, ¿no? Pareciera claro, que nada más cada año se sacan informes y ahí queda. Sí, y entonces para dar pie a que son sujetos de su propia transformación. Creo que ese es lo que en donde tenemos que dar el paso adelante. Desde el programa Asuntos Migratorios, por ejemplo, lo que intentamos es ya dejar de hacer actividades en la Ibero Santa Fe como tal, y que las actividades sean en los albergues, con las personas de los albergues y las defensoras de los albergues, ¿no? Entonces, desde ahí también promover esos cambios. Nosotras trabajamos mucho o estamos intentando avanzar hacia la integración de las personas refugiadas, y es esa integración desde un fondo mucho más profundo, en donde también vamos a hacer un encuentro de defensores, y uno de los foros es con personas refugiadas que sean las que digan qué es lo que se necesitan para la integración, qué entienden por integración, cuáles son sus necesidades. No nosotras las que definamos esas necesidades, sino ellas mismas. Creo que es dar un paso adelante de una autocrítica muy profunda, en donde reconozcamos que no somos nosotras las que tenemos que tener la palabra, sino las personas. Juan Pablo. Coincido con Mariana totalmente. Pienso que como universidades, si bien tenemos por la propia naturaleza del espacio una carga o una responsabilidad en términos académicos, todas estas investigaciones, Pedro lo mencionaba en su exposición, basta ya de investigaciones que no tienen sentido alguno en la realidad, ¿no? Basta ya de investigaciones de escritorio, dejémonos como investigadores tocarnos por la realidad, escuchar a las personas, acompañar a las personas, hacer procesos conjuntos que nos permitan tener investigaciones transformadoras, todos y todas juntos. Padre Samuel. Totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir respecto a las universidades, y voy a dar un ejemplo de la importancia que tiene esta cuestión de la inmersión. En Estados Unidos hay grupos universitarios con sus académicos que llegan hasta el comedor de migrantes que nosotros tenemos y que les toca profundamente el corazón. Son quienes al final de cuentas están proponiendo algunas políticas migratorias allá. Son los jóvenes universitarios y son los académicos quienes se están dando cuenta de que no basta con estar en las aulas escribiendo o investigando o diciendo, sino que es necesaria tocar la realidad, ver la realidad, escuchar la realidad, y para eso hay que sumergirse en esa realidad que estamos tocando ahorita, que es la migratoria, y ha funcionado, me parece muy bien. Ustedes ven cómo llegan los jóvenes y los académicos hasta el albergue de mujeres o hasta el comedor, y cómo salen, cómo se van. Y es una inmersión no solamente de una hora, es inmersión de una semana o de 15 días completos para palpar la realidad. Sí. Desafortunadamente nos quedan pocos minutos, pero no sin antes me gustaría preguntarles a los cuatro, más que preguntarles, que nos contaran alguna anécdota o alguna problemática en sus lugares de origen, ¿no? El caso de Juan Pablo en Puebla, de Mariana en la Ciudad de México, del padre Samuel en Sonora, el padre Pedro aquí en Coahuila. ¿Alguna anécdota o alguna problemática a la que se enfrenten, sobre todo para que los jóvenes que nos escuchan aquí en la universidad pues dimensionen la problemática del fenómeno? Pues en Puebla hemos observado una tendencia generalizada a detenciones arbitrarias. Es decir, en el estado los policías estatales y municipales no conocen o ignoran totalmente la legislación, y entonces detienen a las personas por el único motivo de ser indocumentados, cuando eso está absolutamente prohibido por la ley. Asimismo, vemos un fuerte contexto de violencia engendrado en particular por los guardias de seguridad privados del tren. Creo que en términos de migración en tránsito por el estado de Puebla, esos dos factores son en este momento prioritarios. Mariana, si nos quisieras contar tú. Nosotras desde el programa hemos conocido a personas ya reconocidas como refugiadas
que o están en situación de calle o en una situación de precariedad muy fuerte. Entonces, para nosotras es muy importante trabajar por que no solamente se les reconozca su condición de refugiada y el gobierno mexicano se ponga la estrellita en la frente y diga que reciben a un número determinado de personas refugiadas, o que ACNUR, el alto comisionado para los refugiados, genere números, sino decir qué pasa después, ¿no? ¿Cómo van a acceder a una vida digna estas personas? Y desde ahí estamos trabajando, pues rompiéndonos la cabeza un poco y trabajando con los albergues para ver qué se necesita para que tengan una vida digna, que eso es algo muy importante para nosotras. Padre Samuel, en Nogales, Sonora. Algo que estamos constatando y confirmando en Nogales a propósito de la deportación de los migrantes, hombres y mujeres que son deportados a esa frontera y que ya tenían viviendo en los Estados Unidos no 5 años, sino hasta 40 años. El shock, el perder de un día para otro familia, casa, bienes, totalmente una pérdida. O sea, llegan sin nada, absolutamente sin nada. Y hay ahí ese shock, provoca en algunos un desequilibrio en su mente. Entonces aparecen a los días con un desequilibrio mental y andan en la calle. O sea, yo me pregunto, ¿quién de nosotros tendremos la fuerza para soportar una pérdida de total magnitud? Entonces es lo que estamos constatando ahí en Nogales, y seguramente en otros lugares ha de haber personas como las que acababas de mencionar, de que andan en situación de calle. Muchos de ellos han sufrido una pérdida considerable y bueno, es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cómo responder a esto? Porque el gobierno ha oídos sordos y ojos ciegos, claro. No hacen absolutamente nada. Entonces nos toca a nosotros responsabilizarnos y también exigir al gobierno que atienda esta realidad. Padre Pedro Pantoja, aquí en Saltillo o en general en Coahuila. Bueno, unido a lo que el padre Samuel habló de la policía, ¿verdad? De las persecuciones, las redadas que hacen, ¿verdad? A mí me impresiona mucho la situación de dolor y de terror con que llegan los migrantes. Cuando veíamos el caso de los abusos sexuales de esta muchacha que fue violada 70 veces, esa pregunta nos radicalizó para buscar cuestiones de salud. Ella me decía, ¿usted cree que haya una terapia para que yo me cure de esto que he vivido, verdad? No respondí nada. Simplemente asumimos la radicalidad de que tenemos que trabajar muy duro para reestructurar la vida, la dignidad y la totalidad de las personas migrantes. Pues muchas gracias a los cuatro, Padre Pedro Pantoja, Mariana, Juan Pablo, Padre Samuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Mario, gracias. Gracias también a Juancho, en los controles, a Luzma, por permitirnos platicar con estas 4 personas, todas ellas grandes activistas, defensores de derechos humanos. Gracias también a Beto Rubio, muchas gracias. Yo soy Paco Rodríguez, nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.